Y bueno, a continuación se presentará una guía práctica sobre cómo utilizar el controlador Vue y también ver su trama, su tráfico de paquetes con Wireshark. Pero primero que todo entendamos qué es Vue, qué es un CDN, qué hace este controlador Vue, para estar más claro sobre el asunto. Esto entra dentro del tema de las redes definidas por software o CDN, por sus siglas en inglés de Software Defined Network. Ha revolucionado la forma en que pensamos y gestionamos nuestras redes. En lugar de depender de hardware propietario y cerrado, el SDN permite la abstracción de la red para facilitar su programación y control. En este contexto, el controlador Vue SDN emerge como una solución poderosa y flexible. Vue es un controlador SDN de código abierto escrito en Python que ofrece alta granularidad en la administración de la red, al ser compatibles con varios protocolos de comunicación de red como OpenFlow, Netconf y REST API. Vue puede interactuar con una amplia gama de dispositivos red, ya sean virtuales o físicos. Esto permite que los operadores de red adaptar y personalizar su infraestructura de red para satisfacer sus necesidades específicas. Vue también proporciona un conjunto de servicios de red predefinidos que simplifican el desarrollo de la aplicación de red. Estas incluyen funciones para el enrutamiento de paquetes, la administración de flujos y la gestión de conmutadores. Una de las ventajas que obtenemos al utilizar Vue podría ser su flexibilidad y personalización. Digamos, la capacidad de programar el comportamiento de la red ofrece una flexibilidad y personalización sin precedentes. Esto permite a los operadores de red adaptar su infraestructura para satisfacer las necesidades específicas de sus aplicaciones y usuarios. También tiene una simplificación en la gestión de red bastante alta. Tiene una reducción de costos, ya que al permitir el uso de hardware de red genérico y abrir el camino para la automatización de tareas de administración de la red, Vue puede ayudar a reducir esos costos operativos. Fomenta la innovación y Vue de hecho tiene una comunidad bastante activa, ya que al ser un código abierto, Vue se beneficia de una comunidad activa de desarrolladores y usuarios que contribuyen en su mejora y evolución continua. Ya resumiendo, Vue SDN es una solución poderosa y flexible que permite a los operadores de red librarse de las limitaciones del hardware propietario, ofreciendo nuevas posibilidades para la gestión y utilización de redes. Tal vez estos conceptos pueden ser un poco teóricos, así que antes de continuar, vamos a explicar Vue a forma de una analogía para, digamos, interiorizar bien qué sería Vue y cómo funciona específicamente. Entonces, he preparado el siguiente ejemplo. Imagina que la red de la organización es una ciudad y la información que se transmite por la red son los coches que se mueven por las carreteras de la ciudad. Las carreteras representan los cables de red y las interacciones, los conmutadores o switches. En esta ciudad, sin un sistema de control de tráfico centralizado, cada intersección tendría que ser gestionada de manera individualmente. Por ejemplo, si una carretera se cierra por obras, ya sea, digamos, arreglar la carretera, poner un parche o construcción específica abriendo unas carreteras, los agentes de tráfico tendrían que redirigir los coches a otras rutas y cada agente tendría que hacer su propio juicio sobre cuál sería la mejor ruta. Este enfoque no solo sería ineficiente, sino que también podría provocar atascos de tráfico, ya que los agentes no tienen una visión completa de la situación del tráfico en toda la ciudad. Ahora imaginemos
que se instala un sistema de control de tráfico centralizado. Este sistema tiene una visión completa del tráfico en toda la ciudad y puede tomar decisiones informadas sobre cómo redirigir el tráfico cuando se cierra una carretera. Por ejemplo, el sistema podría calcular la ruta más rápida para cada coche y enviar esta información a las señales de tráfico, que automáticamente se ajustaría para guiar a los coches por la ruta más rápida. Este enfoque no solo mejoraría la eficiencia del tráfico, sino también reduciría la probabilidad de atascos. En esta analogía, RIUS es un sistema de control de tráfico centralizado. Así como el sistema de control de tráfico tiene una visión completa del tráfico de la ciudad y puede hacer ajustes en tiempo real para mejorar la eficiencia, RIU tiene una visión completa de la red y puede ajustar su comportamiento en tiempo real para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la red. Creo que con este ejemplo, esta analogía, nos queda bastante claro sobre la fortaleza de RIU y pues cómo este opera, cómo este funciona. Entonces vamos a pasar a la parte práctica ya, bien dicha, y empecemos con las instalaciones necesarias que necesita nuestro sistema para poder empezar a utilizar RIU, el controlar RIU, crear una topología Mininet y ver el tráfico, los tramos con Wireshark. Ese va a ser el objetivo de este laboratorio. Entonces, primero abramos la terminal. Aquí vemos que tenemos la terminal. Vamos a hacerla un poco más grande para que se vea bien. Creo que ahí está bien. Muy grande, así. Y vamos a hacer el típico sudo apt update y el sudo sudo apt upgrade, que nos pide la contraseña del usuario administrador, y él empezaría a ver. Listo, bueno, aquí ya tenemos la terminal abierta y vamos a proseguir con las instalaciones necesarias antes de poder ejecutar el controller view, la topología de Mininet, etc. Entonces tenemos que hacer las siguientes instalaciones. Estas son instalaciones previas que necesitan para poder utilizar el controlador view. Entonces aquí vamos a pegar el siguiente comando. Y este comando lo que hace es instalar el paquete de software propietario común que proporciona herramientas para administrar repositorios de software y claves de firmado. Entonces le damos eso. Como ya lo tenemos instalado, pues nos aparece eso. Vamos a darle el siguiente comando, que lo que hará es agregar el repositorio de Snakes a la lista de repositorios del sistema. Entonces, como ya estas instalaciones fueron previamente hechas, pues estoy mostrando más que todo sería el proceso de cómo sería ir ejecutando los comandos. Así que digamos no tenemos que terminar a que esos procesos terminen. Entonces luego hacemos el respectivo sudo apt get update
para que se actualice el sistema como tal, los repositorios que tiene. Y vamos a hacer las siguientes instalaciones. Pues ejecutamos este comando y lo que hará, pues como podemos ver, será instalada Python 3.9, los archivos de desarrollo, encabezados y bibliotecas, y las herramientas de distribución para Python en la versión 3.9. Damos enter, pues ya está, esa instalación ya está hecha. Y ahora lo que sería instalar la herramienta pip para instalar y administrar paquetes de Python en la versión 3.9. Entonces vamos a hacer el siguiente webget al repositorio, le damos enter y ahí se empezaría a resolver ese repositorio y empezaría a hacer la descarga. Como mencioné anteriormente, pues no vamos a esperar que terminen los procesos porque bueno, ya esa instalación la tenemos. Entonces, para verlo, digamos, de manera visual. Entonces este sería el último script que habría que ejecutar para tener el entorno para la instalación de Mininet y Rio. Aquí vamos a cancelar el proceso. ¿Y cómo sabemos si ya tenemos las instalaciones necesarias? Pues haciendo un pip3 -- version nos debe arrojar lo siguiente. Aquí vemos que se está utilizando Python la versión 3.9 y vemos que está todo bien. Entonces lo que haremos ahora será hacer la instalación de Mininet. Y esto lo hacemos con el siguiente comando: sudo apt install Mininet. Aunque Mininet ya está instalado, pues lo hago para mostrar el debido proceso. Y para la instalación de Rio, pues instalamos utilizando pip, ¿cierto? El siguiente comando y le pasamos para ese parámetro eventlet 0.30.2. Esto quiere decir que va a instalar Rio en la versión específica de 0.30.2 de eventlet, claramente utilizando pip. Ahí ejecutamos el comando, él empezará a hacer su respectiva descarga, árbol de dependencia, todo. Vamos a terminar el proceso, que no es necesario que se haga la instalación porque bueno, ya está instalado. Vamos a correr una topología con Mininet. Vamos a utilizar la siguiente topología. Un momento. Listo. Okay. Y se copiamos esto. Listo. Ejecutamos este comando Mininet que nos crea la siguiente topología. Explicando así por encima, digamos, lo que hace cada parámetro, cada comando. El mn, pues obviamente es el comando que invoca a Mininet y para crear una topología. El parámetro --topo single 3 crea una topología simple con un switch y 3 hosts conectados. El parámetro --mac pues establece las direcciones MAC automáticas para los hosts. El controller remote lo que hace es configurar el controller Rio para controlar remoto la red emulada, y el switch OVSCAM pues especifica el uso de OpenVSwitch como el tipo de switch en la tipología. Como no hemos ejecutado Rio
como controlador, pues esta topología está sin el controlador RIU. Entonces si tratamos de hacer un pin al, vamos a observar, pues primero que todo vemos que esos pins están lentos y que hay pérdidas de paquetes, o sea, los pins no están siendo satisfactorios, se están perdiendo. Entonces, ¿cómo vendríamos a solucionar esto? Pues simple, utilizando RIU Manager, que pues debimos haber tenido instalado en la instalación anterior, donde se instala RIU con Fit. Entonces lo que vamos a hacer será tener otra terminal, que vamos a salir y vamos a hacer esto un poco más pequeño y la terminal un poco más grande. Aquí yo creo que está bien. Vamos a duplicar esa ventana para tener dos ventanas, dos instancias de la terminal. Y por un lado vamos a ejecutar RIU y por otro Mininet. Entonces aquí vamos a ejecutar primero RIU. Entonces RIU ahí se queda ejecutado y él empieza pues a tener ahí como ese evento de escucha en cierta dirección IP. Para el momento en que se cree una topología para esa dirección IP, pues él se conecta como su controlador. Entonces aquí volvemos a generar la topología, ¿cierto? Y vemos que aquí la conexión to remote controller ha sido satisfactoria. Vemos aquí que RIU empieza a mostrar pues su respectiva trama. Entonces si hacemos un H1 pin H3, damos enter, ahí vemos que RIU pues está obteniendo esos datos y está funcionando de controlador. Vemos que esos pins están siendo pues rápidos y exitosos, y hacemos un final. Vemos que todo sucede de manera bastante rápida y los pines están llegando. Entonces vamos a pasar al apartado de ejecutar una tipología con un script customizado de Python, y a su vez a esa topología poder conectarla con RIU. Entonces vamos a salir de aquí de Mininet, vamos a darle un exit y vamos a terminar el proceso de RIU. Vamos a limpiar las consolas. Primero que todo, pues vamos a visualizar pues el contenido de nuestro script que va a crear esa topología. Entonces, como estoy utilizando Vim, ahí vemos que pues no nos tiras la versión. Bueno, sí, de hecho sí, por ahí está la versión, pero nos dice pues todas las opciones de las banderas, los parámetros que recibe Vim. Eso quiere decir que lo tenemos instalado. Y si no lo tenemos instalado, hacemos un sudo apt install Vim, o se utiliza nano en su defecto. Para mi preferencia pues voy a utilizar Vim. Vemos el contenido, pues el nombre del archivo se llama setup topology, y vamos a darle enter para ver el contenido. Aquí vemos que hace importaciones de Mininet, aquí crea la función, y vemos que aquí tiene pues la IP del localhost, el puerto, el tipo de protocolo, y aquí empieza a crear pues la topología de la red, va agregando los hosts, switches, hacer sus respectivas conexiones y lo inicio. Listo, este sería el contenido pues de nuestro del script customizado. Entonces vamos a salirnos y lo que vamos a hacer es pues digamos ejecutar el RIU Manager. En este caso lo vamos a hacer con el RIU Manager
13. El 13. Le damos enter, ahí vemos que se ejecutó y está escuchando para poder conectarse a la topología. Entonces vamos a hacer el siguiente comando para ejecutar la topología customizada. Voy a hacer Python 3 setup topology. Y vemos que ahí se hace pues la respectiva tipología y la conexión. Vemos que acá Ryu pues está haciendo la respectiva conexión y empieza, digamos, a hacer el controlador de esos switches y de los hosts. Entonces, si hacemos un pinal, vemos que esos pinal pues son exitosos, no hay pérdida de paquetes, o sea que todo está muy bien conectado. Entonces podemos hacer lo siguiente, vamos a analizar el tráfico con Wireshark. En este caso ya tenemos instalado Wireshark, se instala con sudo apt install Wireshark y hay que hacer unas configuraciones pues para poder detectar esa trama en tiempo real. Pues esas configuraciones están en la guía, podemos anexar, digamos, el documento para que tengan acceso a ello en la descripción de este video. Muy bien, ahora procederemos con la sección correspondiente al análisis de tráfico. Para esto se planean utilizar dos topologías. Primero, la simple por default que encontramos en Mininet, que consta de un switch y un host, y después nuestra topología custom. Por supuesto, antes de hacer esto necesitamos iniciar nuestro controlador y empecemos con esta topología simple, la topo single 3, que nos servirá para ilustrar el análisis de tráfico. Al momento de levantarla podemos ver que obtenemos aquí la presencia de los canales a los cuales le vamos a hacer el análisis de tráfico. Y empecemos por el H1. Si nosotros realizamos un ping out, podemos ver inmediatamente el flujo de los paquetes. Y como este, que si lo analizamos más a detalle, vemos información que está relacionada a este. Vemos, por ejemplo, que en este caso particular, la dirección MAC del que parece ser el host 1 y que tiene como source esta otra dirección MAC que parece ser la de el host 2. Si ahondamos en información como el protocolo que se está usando, vemos aquí en los IPs la IP del que envía es efectivamente la del host 1 y la IP del que está recibiendo es efectivamente la del host 2. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos ahora cerciorarnos de que efectivamente estas sean las direcciones MAC y las direcciones IP de estos hosts, haciendo un ping directamente entre el host 1 y el host 2, donde el que envíe es el host 1 y el que recibe sea el host 2. Entonces hacemos un H1 ping H2. En este caso, lo que nosotros deberíamos observar al momento de hacer el análisis de paquetes es que el source es el H1 y que el target, el destination, es el H2. Bueno, vamos viendo que Wireshark captura propiamente todos los paquetes. Vamos a parar aquí y vamos a analizar el número 57. Si nos fijamos aquí, podemos ver que la dirección MAC del source es
efectivamente esta, que termina en 01, y la del destination es la que termina en 02, lo cual hace pues mucho sentido con la correspondencia del host 1 y el host 2. Y si nos vamos a más información del Internet Protocol versión 4, o sea IPv4, si vemos el source address, la dirección 10.0.0.1 efectivamente es la del H1, del host 1, y la dirección 10.0.0.2 es la del H2. En este caso bastante intuitivo. Bueno, vamos a detener el ping y vamos a salirnos de esta topología. Lo mismo, vamos a salirnos aquí. ¿Qué pasa entonces si nosotros iniciamos otra topología? Por ejemplo, la custom que estábamos viendo anteriormente. Vale, vemos cómo obtenemos nuevos canales y con esto pues nueva data para analizar. Así que vamos a entrar en uno de ellos, este S3 ETH1, y si nosotros realizamos un ping al, ya que lo que queremos encontrar es qué ping que podemos hacer entre dos hosts va a pasar a través de este switch para poder analizar el tráfico. Entonces realizamos el ping y, por ejemplo, este que tenemos aquí, que parece ser, si nosotros nos vamos a IPv4, entre el host 6 y el 4. Entonces, si nosotros hacemos un H6 ping H4, deberíamos ver la información del flujo de paquetes entre estos hosts aquí. Efectivamente, la estamos encontrando. Vamos a detenerlo. Y lo que encontramos aquí, si miramos más detalladamente, que efectivamente hay un flujo de paquetes que se dirige desde el host 6 al host 4. En este caso vemos que las direcciones IP son 10.0.0.6 para el host 6 y 10.0.0.4 para el host 4. Sabemos que estas son las direcciones respectivas, no necesariamente por el número indicado en la parte final de la dirección IP, sino por el hecho de que nuestro source efectivamente era el H6 y el destino del ping era efectivamente el H4. Bueno, también encontramos información acerca de lo que se trataba. Sabemos que es un ping en la parte de Internet Protocol Message Protocol y Internet Control Message Protocol, y demás información sobre la data que contenía este ping.